Dios los bendiga y los guarde, es el deseo de mi corazón. Bendito sea Dios, gracias a Dios por otra gloriosa mañana que el Señor nos ha dado para escudriñar sus sagradas escrituras. Y otro día más de vida que nos da para disfrutarlo. En el nombre del Señor. Nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Seguimos con nuestros estudios de la palabra de Dios, aleluya. Estamos estudiando el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se le dice el tiempo intertestamentario. Bendito sea el Señor, aleluya, ¿verdad? Y recordando, hermanos, aleluya, que durante este periodo fueron escritos algunos libros, gloria al Señor, que se les dice apócrifos, ¿verdad? Que no fueron aceptados en el canón, gloria a Dios, aleluya, pero que nos da mucha información. Estos libros nos dan mucha información de este tiempo que estamos estudiando. Está muy bien, intertestamentario, en el nombre del Señor. Aleluya. Así que yo he oído comentarios, ¿verdad? Los libros apócrifos, no, son satánicos. No, hermanos, en el nombre del Señor. Está muy bien. Son historia. Está muy bien. Aleluya. En el nombre del Señor. Nos dice mucha historia de este tiempo. Está muy bien. En el cual estamos estudiando. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios para que, vuelvo a repetir, que Él sea el que nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento, para que estemos listos y preparados para contender con cualquiera concerniente la santa doctrina. Recordando que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Llega ya hasta los tuétanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y las coyunturas en el nombre de Dios. Aleluya. Y luego obra en nuestra mente. Discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y es útil para enseñar. Aleluya. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para que estemos bien preparados para toda buena obra en el nombre del Señor. Y la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor. Qué bendición Dios nos da. Grande es la gracia de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria y la honra. Vamos a ponernos en sus manos. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en este momento para que tú, Señor, obres en todo nuestro ser, Señor divino, porque estamos necesitados de ti, Señor Santísimo, y en ti confiamos y en ti esperamos. Nos ponemos en tus santas manos. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar igualmente, para que reciban tus bendiciones, Señor, toda esta semana, todo este mes que estamos comenzando, Padre Santísimo, por tu misericordia. Señor, así que ilumina nuestros entendimientos, Señor, y danos fuerzas, Señor, bendito Salvador, para poner tu palabra en obra en nosotros primeramente, Señor Santísimo, y también con los demás, para la gloria y la honra tuya. Nos ponemos en tus santas manos, Señor divino, dirígenos tú. Gracias por habernos escuchado. Amén. Aleluya. Entre el año 400 a.C. y el inicio del Nuevo Testamento, hubo silencio en cuanto a la revelación escrita de Dios. Después del libro de Malaquías, hermanos, no hubo más profetas en Judá. En este periodo aparecieron una serie de libros que no fueron aceptados como inspirados, ni por los judíos, ni por la iglesia primitiva. Aleluya. Estos son los libros apócrifos, hermanos, que en griego significa literalmente oculto o secreto. Ahora, los judíos usaban este término para referirse a escritos dudosos o falsificados. Al final del primer siglo de la era cristiana,
los rabinos judíos aprobaron un canón del Antiguo Testamento en la ciudad de Jamnia, Palestina. Y cerraron el canón, hermanos, con los profetas Esdras, Nehemías y Malaquías. Y pues no reconocieron ninguno de los libros apócrifos. Ahora, durante la Reforma, Martín Lutero llegó a juntar los libros apócrifos en una sección aparte, hermanos, al final del Antiguo Testamento, en su versión alemana de la Biblia. Y los encabezó con las palabras, libros apócrifos, libros que no son tenidos por iguales a la Sagrada Escritura, pero cuya lectura es útil y buena. También Casiodoro de Reina, en su versión del Oso, introdujo algunos de estos libros aclarando que no eran inspirados por Dios, y estos han sido llamados entre los protestantes, ¿verdad?, como apócrifos. Ahora, frente a esta actitud, hermanos, la Iglesia Católica Apostólica Romana llegó a considerarlos canónicos en el Concilio del Trento en el año 1546 después de Cristo, condenando a todos aquellos que los negaran. Hay poder. Y en general, la Iglesia evangélica, hermanos, en sus diferentes enunciados y artículos de fe, no reconocen la autoridad divina de los libros apócrifos por no alcanzar las características literarias, por errores en sus escritos y hasta herejías. Pero no obstante, hermanos, muchos de ellos nos dan una buena descripción histórica de los acontecimientos intertestamentarios que ayudan en gran manera a nuestros estudios bíblicos, hermanos. Aleluya. Ahora, ¿por qué los libros apócrifos no fueron aceptados por los judíos y los cristianos? Aleluya. La semana pasada di algunas razones, pero sin lecturas de los libros, ¿verdad? Algunas lecturas, y eso es lo que voy a hacer en esta mañana, ¿verdad? Dar también unas lecturas, gloria al Señor, de estos libros, para que nos demos cuenta, hermanos. Aleluya, ¿verdad? Que no son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Está muy bien? Primeramente, sus escritores no eran reconocidos como profetas. Algunos autores de los libros apócrifos, gloria al Señor, reconocen que escriben por su cuenta y no pretenden ser inspirados. Está muy bien. Mire, como segunda de Macabeos, capítulo 15, versículos 38 y 39, ¿verdad? Ahora esta es traducción en lenguaje actual, está muy bien. Dice así: me sentiré satisfecho si esta historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así y tiene poco valor, debe ser que hice lo mejor que pude. Bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino o solo agua. En cambio, el vino mezclado con un poco de agua es muy sabroso y agradable al paladar. Lo mismo pasa al escribir una historia. Hay que saber combinar bien los relatos para que les resulten agradables al lector. Con esto doy por terminada mi obra. Ay, Dios mío, ¿verdad? Ahora, el libro eclesiástico, no lo confunda con Eclesiastés, está muy bien. El libro eclesiástico, capítulo 33, versículo 16, dice así: como quien cultiva viñedos, los sabios han cultivado su sabiduría. Yo, para llegar a ser sabio, he sido el último en acostarme y el primero en levantarme. Bueno, aleluya. Pero con la bendición de Dios he podido aprender bastante. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, número 2, su contenido es dudoso y
controversial. ¿Está muy bien? De estos libros. Enseñan, entre otras cosas, hermano, la práctica de orar por las almas de los muertos. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 39 al 46. Mire, dice, al día siguiente, muy temprano, los soldados de Judas fueron a recoger los cadáveres de sus compañeros para enterrarlos en las tumbas donde estaban sepultados sus familiares. Pero al recogerlos, encontraron entre la ropa de los muertos figuras de los dioses de Jabnia, lo cual está prohibido para los judíos. Así se descubrió por qué razón habían muerto. Y luego versículo 41 dice, entonces todos alabaron a Dios, quien juzga con justicia y conoce todos los secretos. Además le pidieron que perdonara por completo ese pecado que habían cometido. Ayúdanos, Señor. Y como todos habían visto lo que pasó con aquellos que habían ofendido a Dios, el valiente Judas Macabeo aprovechó para pedirles que no pecaran, ni ofendieran a Dios. Versículo 43 dice, también recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió. Fíjese nomás, hay poder en la sangre de Cristo, a Jerusalén, para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Hizo esta justa y buena obra, porque estaba pensando en la resurrección. Ay. Si Judas no hubiera creído que aquellos soldados muertos resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Mucho cuidado, ¿verdad? Por eso mandó ofrecer sacrificio en favor de los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Mire, aquí está apoyando la idea de purgatorio, hermano, que el perdón de los pecados se alcanza por medio del dinero, por la limosna. Dios tenga misericordia. Ahora tenemos en el libro de Tobías, aleluya, ¿verdad? Capítulo 12, versículos 9 al 11, gloria al Señor. No los voy a poner en la screen, hermanos, porque son libros apócrifos, está muy bien. Aleluya. Así que ponga atención si está muy interesado, en el nombre de Dios. Pero Tobías, capítulo 12, versículos 9 al 11. Si bien los secretos de un rey no deben contársele a nadie, lo que Dios ha hecho con ustedes deben contárselo a todo el mundo. Hagan el bien y no les pasará nada malo. Es mejor orar con sinceridad, ser justo y generoso, que conseguir riquezas siendo injusto con los demás. Es mejor compartir con el pobre lo que uno tiene que amontonar riquezas. Si ustedes dan dinero al necesitado, Dios los librará de la muerte, les perdonará sus pecados y les dará una larga vida. Pero la gente injusta y que no obedece a Dios pone en peligro su propia vida. Hay que fijarnos aquí, hermanos. Eso está pasando en muchas iglesias. Tobías, el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 17. Reparte tu pan solamente en los velorios de la gente honesta. Dios tenga misericordia. Mire, algunos libros resaltan prácticas inmorales, hermanos, como la mentira y la seducción. Está muy bien. Hay que fijarnos, hermanos, en el nombre del Señor. Ahora, número 3, su calidad literaria
es inferior al no guardar una armonía con los escritos inspirados y carecer del poder profético y autoritativo. Mire, ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento hicieron uso de ellos, como lo hicieron, ¿verdad?, con los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora, número 4, existen errores en fechas, lugares y otros datos. En algunas de sus declaraciones, los libros apócrifos, hermanos, no concuerdan con el testimonio escritural. Su carácter en cuanto a estilo literario es de un plano inferior al de los libros de la Biblia. Ahora, aparte de los libros escritos del Nuevo Testamento, se escribieron otras obras que hablaban acerca de Jesús y los apóstoles. Algunas escritas por los mismos apóstoles y otras no, pero todas estas fueron excluidas del canón bíblico. Ahora, aparte de los apócrifos del Nuevo Testamento, hermanos, también se tienen otras obras que no son consideradas como tales, tampoco son inspiradas por Dios, pero que gozaron de gran aceptación entre los cristianos de los primeros siglos y son conocidas como literatura patrística. ¿Está muy bien? Ahora, la literatura patrística fueron escritos, utilizados, hermanos, por los padres de la iglesia primitiva para la enseñanza de los dichos de Jesús y las virtudes cristianas, las cuales no alcanzaron el nivel de los canónicos del Nuevo Testamento, pero que gozaron de gran aceptación por muchos años entre la comunidad cristiana. Entre ellos está El Pastor de Hermas, hermanos, una obra cristiana del segundo siglo y se compone de 5 visiones de género apocalíptico, 12 mandatos y 10 parábolas. La didache, pronunciada en el latín como didache, contiene la enseñanza de los 12 apóstoles referente a su vida en comunidad, culto y principios cristianos. Algunos fechan la obra a mediados del siglo I, por lo que sería contemporánea, hermanos, de las epístolas de Pablo y algo anterior a los evangelios. Ahora, la epístola de Bernabé es un tratado cristiano de 22 capítulos, escrito en griego, con algunas características de epístola, y se divide en 2 secciones. La primera es teórica y trata de la interpretación de la ley del Antiguo Testamento y de cuestiones dogmáticas, ¿verdad? Mientras que la segunda sección, denominada Los 2 caminos, se refiere a la vida cristiana, la ética y la moral. Aparte de eso, tienen los escritos y homilías, hermanos, de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, discípulos de Pedro, y Policarpo de Esmirna, y el discípulo de Juan el Apóstol. Son libros adicionales, hermanos, está muy bien. Además de la literatura patrística, hermanos, tenemos los evangelios apócrifos. Entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo, surgieron algunos escritores, la mayoría herejes, hermanos, que quisieron llenar algunos vacíos de las narraciones bíblicas, sugiriendo así varios evangelios que se consideran apócrifos. Entre ellos se encontraba el Evangelio de los Hebreos. Se conservan fragmentos citados o resumidos por varios padres de la iglesia y consistía
en una narración de la vida de Jesús, que incluía su bautismo, la tentación, su transfiguración, su última cena, su crucifixión y su resurrección. Y luego tenemos el Evangelio de los egipcios, el cual incluye diálogo entre Cristo y Salomé sobre el repudio de la relación sexual. Y luego tenemos el Evangelio de Tomás. Contiene 114 dichos atribuidos a Jesús de Nazaret. Aleluya. Y se ha conservado en un papiro manuscrito en copto, hermanos, que fue descubierto en 1945 en la localidad egipcia de Nag Hammadi. Bueno, existen dudas acerca de su fecha de composición. Ahora, algunos de los dichos de este evangelio se asemejan a los de los evangelios canónicos de Marcos, ¿verdad? Mateo, Lucas y Juan. Ahora, otros eran desconocidos hasta su descubrimiento. También existen evangelios apócrifos que describen la pasión de Cristo, así como el evangelio de Pedro y el de Nicodemo, exagerando, ¿verdad?, un tanto los milagros. Otros como el evangelio de Matías, de Judas, de Felipe, Bartolomé, bueno, los 12 discípulos, gloria al Señor, ¿verdad? Así como los que hablan de la infancia de Jesús, como el protoevangelio o primer evangelio de Santiago. Fíjese nomás. Y luego hay libros también apócrifos, o sea, hechos apócrifos. ¿Está muy bien? Es como una forma de darle continuidad a la vida de los apóstoles y especialmente darle énfasis a sus últimos días. Algunos llegaron a escribir, ¿verdad?, referentes a ellos, donde algunos de ellos brindan una buena referencia histórica y otros, por el contrario, son heréticos. Entre ellos están los Hechos de Pedro, Hechos de Andrés, Hechos de Pablo, Hechos de Tomás, y seguimos con la lista de los apóstoles. Ahora tenemos epístolas apócrifas. Durante los siglos II y III, mire, las falsificaciones que hacían de cartas supuestamente que eran de Pablo, ¿verdad?, dicen, ¿verdad?, lo cual se conocen como epístolas suroepígrafas, se volvieron populares especialmente en Siria y Egipto. Entre estas están Tercera de Corintios, Epístola a los Laodicenses y correspondencia entre Pablo y Seneca. Algunos dicen Cenesa, ¿verdad? Está bien. Gloria a Dios. Aleluya. Acuérdense, estos son libros apócrifos. ¿Está muy bien? Ahora tenemos apocalipsis apócrifos, hermanos. La literatura apocalíptica propia de la cultura judía del post-exilio se volvió muy popular entre los hombres, a tal punto que se escribieron libros que querían asemejarse, fíjense nomás, al Apocalipsis de Juan, el apóstol, pero sin el respaldo divino. Entre ellos se tiene el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Juan, no el canónico, está muy bien, escribieron otro, el de Tomás y de Esteban y María. Bueno, Dios tenga misericordia, recordando, hermanos, que son libros históricos, está muy bien, en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué sucedió, hermanos, durante el periodo intertestamentario? Bueno, el tiempo entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo se conoce como el periodo intertestamentario, hermanos, o entre los testamentos, gloria al Señor, y se extendió desde la época del profeta Malaquías
alrededor del año 400 antes de Cristo, hasta la predicación de Juan el Bautista, alrededor del año 25 al 30 después de Cristo. Debido a que no hubo palabra profética de Dios durante este periodo, de Malaquías a Juan el Bautista, hermanos, algunos se refieren a él como los 400 años de silencio. La atmósfera política, religiosa y social de Israel cambió significantly, gloria al Señor, en español, significativamente, gloria al Señor, ¿verdad? Durante este periodo. Aleluya. Mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel. Lea el libro de Daniel, hermanos, ¿verdad? Especialmente los capítulos 2, el 7, el capítulo 8 y el 11, ¿verdad? Para comparar los eventos históricos, hermanos. Mire, Israel estuvo bajo el control del imperio persa del año 532 al 332 antes de Cristo. Y los persas permitieron a los judíos practicar su religión con poca interferencia de su parte, ¿verdad? Aleluya. No los molestaron a los judíos, en otras palabras, ¿verdad? Aún les fue permitido reconstruir y tener adoración en el templo. Lea ya Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22, 23, y Esdras, capítulo 1, del 1 al 14. Este periodo incluyó aproximadamente los últimos 100 años del periodo del Antiguo Testamento y cerca de los primeros 100 años del periodo intertestamentario. Mire, este tiempo de relativa paz y contentamiento fue solo la calma antes de la tormenta. Antes del periodo intertestamental, hermanos, Alejandro Magno derrotó a Darío de Persia, ¿verdad? Imponiendo el gobierno griego al mundo. Alejandro fue un estudiante de Aristóteles, hermanos, y fue bien educado en la filosofía y política griega. Él ordenó que la cultura griega fuera promovida en cada territorio que conquistaba. Y como resultado, ¿verdad?, el hebreo del Antiguo Testamento fue traducido al griego, convirtiéndose en la traducción conocida como la Septuaginta, hermanos, ¿verdad? Ahora, la mayor parte de las referencias del Nuevo Testamento a las escrituras del Antiguo Testamento utilizan el estilo de la Septuaginta. Ahora, Alejandro, ¿verdad?, el Magno permitió la libertad religiosa a los judíos, aunque aún promovía los estilos de vida griegos. Y esto, ¿verdad?, pues no fue un buen giro de los acontecimientos para Israel, puesto que la cultura griega, pues era muy mundana, humanista e impía. Se comenzaron a contaminar. Ahora, después de la muerte de Alejandro, pues Judea fue gobernada por una serie de sucesores, hermano, culminando en el rey Antíoco Epifanes. Antíoco hizo mucho más que refutar la libertad religiosa para los judíos, hermanos. Cerca del año 167 a.C., él abolió la legítima línea del sacerdocio y profanó el templo, contaminándolo con animales impuros y un altar pagano. Puede ver allá en Marcos capítulo 13, versículo 14, para un evento similar, hermanos. Aleluya. Que tendría lugar en el futuro. Ahora, esto fue el equivalente religioso de una violación
y eventualmente la resistencia judía contra Antíoco, ¿verdad? Liderada por Juan Macabeo y los asmoneos, hermanos, pues restauró el linaje sacerdotal y rescató el templo. A esto le siguió un periodo de más guerra, violencia y luchas internas. Ahora, cerca del año 63 a.C., Pompeyo de Roma conquistó Israel, poniendo a toda Judea bajo el control de los Césares. Fíjese nomás, Esto eventualmente condujo a que el emperador romano y el Senado pusieran a Herodes como rey de Judea. Ahora, esta sería la nación que cobraría impuestos y controlaría a los judíos y eventualmente ejecutarían al Mesías en una cruz romana. Las culturas romana, griega y hebrea ahora estaban mezcladas juntamente en Judea. Mucho cuidado con esas mezcladas, hermanos. Ahora, durante el periodo de la ocupación griega y romana, emergieron dos grupos, hermanos, políticos religiosos en Israel, que son muy famosos cuando vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento. ¿Está muy bien? Sean los fariseos, ¿verdad?, quienes añadieron a la ley de Moisés a través de la tradición oral y eventualmente considerando sus propias leyes más importantes que las de Dios. Véase allá en Marcos 7, del 1 al 23. Mientras que las enseñanzas de Cristo, fíjense más, aunque ciertamente concordaban con las de los fariseos, pues estaban en contra de su legalismo vacío y falta de compasión. ¡Aleluya! Y luego los saduceos se levantaron también allí, ¿verdad? Los saduceos representaban a los ricos y aristócratas, hermanos. Los saduceos, quienes ejercían el poder a través del Sanedrín, rechazaban todos los libros del Antiguo Testamento, excepto los mosaicos o los que Moisés dijo. Ellos se rehusaban, estos saduceos se rehusaban a creer en la resurrección y eran generalmente sombras de los griegos, a quienes admiraban grandemente. Ya se habían contaminado. Miren, los eventos del periodo intertestamental, hermano, establecieron el escenario para la llegada de Cristo y tuvieron un profundo impacto sobre el pueblo judío. Tanto los judíos como los paganos de otras naciones se sentían cada vez más insatisfechos con la religión. Los paganos comenzaban a cuestionar la validez, hermanos, del politeísmo, o sea, de muchos dioses. Los romanos y griegos fueron llevados por sus mitologías hacia las escrituras hebreas. Ahora fácilmente que estaban accesibles en griego o latín. Sin embargo, los judíos estaban bien abatidos, hermano. Una vez más, eran conquistados, oprimidos y contaminados. Entonces la esperanza se estaba agotando y su fe se estaba aún más baja. Ahora estaban convencidos que ahora solo una cosa podría salvarlos a ellos y a su fe. Aleluya. La llegada del Mesías. No solo la gente estaba preparada y lista para el Mesías,
sino que también Dios, aleluya, se movía de otras maneras, hermanos, aleluya. Mire, los romanos habían construido caminos, ¿verdad?, para ayudar a difundir el evangelio. Gloria al Señor. Ahora, todos entendían un idioma común, hermanos, aleluya, el griego. Y había paz y libertad para viajar, ayudando aún más a la difusión del evangelio, aleluya. Y mire, el Nuevo Testamento nos cuenta la historia de cómo llegó la esperanza, no solo para los judíos, sino para el mundo entero. Gloria al Señor. El cumplimiento de las profecías en Cristo fue anticipado y reconocido por muchos de los que lo buscaban. Aleluya. Tenemos las historias del centurión romano, los reyes del oriente, el fariseo y el fariseo Nicodemo, aleluya, ¿verdad? Muestran cómo Jesús fue reconocido como el Mesías por aquellos que vivieron en culturas diferentes. Mire, los 400 años de silencio del periodo intertestamental llegaron a su fin mediante la más grande historia jamás contada, el Evangelio de Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Espero que esto los haga estimulado a escudriñar las Sagradas Escrituras, gloria al Señor, y también buscar, gloria al Señor, los libros apócrifos para que se dé cuenta de lo que les estoy diciendo. No es una fábula, no es mentira, gloria al Señor. Ustedes lean estos libros por sí mismos. Si tienen algunos comentarios favorables, ¿verdad? Pero también tienen muchas cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios y no deben de ser incluidos en la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Señor. Pero sí son buena historia, ¿verdad? Que dan eventos históricos del tiempo intertestamentario, en el nombre del Señor. Dios con nosotros, hermanos, aleluya, que Dios nos dé entendimiento, sabiduría, y la única manera que vamos a poder aprender la verdad, hermanos, es escudriñando las Sagradas Escrituras. Y nos vamos a dar cuenta que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es el deseo de mi corazón. Siempre orando para que la bendición de Dios sea con nosotros, hermanos. Aleluya. Porque sin Dios nada podemos hacer. Con el Señor todo es posible para aquel que cree en Él. Yo creo en Él. Podemos decir con toda certeza, yo creo en el unigénito Hijo de Dios. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Aleluya. Él es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Bendito sea su nombre. Mi deseo es de que Dios los bendiga y los guarde siempre. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, gracias por tu palabra es la verdad. Señor bendito, y nos das una oportunidad, Señor bendito Salvador, de tomar tiempo, Señor divino, para que tu bendición venga sobre nosotros, sobre nuestro hogar, Señor, que sea con nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Aleluya. Y si alguien tiene bisnietos, que también, Padre Santísimo, que tú seas con ellos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia. Señor, que no nos confundamos. Aleluya. Que estemos bien, Señor, parados, Padre, basados en tu palabra. Bendito sea tu nombre. Dirígenos tú, que el Espíritu Santo sea el que nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Pongo el hogar de cada oyente, Señor, en tus manos.
Señor divino, y su círculo familiar igualmente, Señor, para que, Señor, tú seas el que obres en todo, Señor. Tú que conoces, Señor, nuestras necesidades, nos ponemos en tus manos en este momento para que tú seas el que obres con tu gran poder y tu misericordia, como siempre lo has hecho y nos has dado victoria tras victoria. La gloria y la honra sean para ti. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo. Protégenos tú con tu gran poder y tu misericordia, Señor. Gracias por habernos escuchado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Recordando, la semana que entra comenzamos con el Nuevo Testamento. Dios me los bendiga, es el deseo de mi corazón.